El judaísmo. El judaísmo es una religión monoteísta que se basa en la Biblia y la Torá, que recogen el contenido de la revelación de Dios al pueblo de Israel. Se caracteriza por respetar la voluntad de Dios para la humanidad que se expresa en los mandamientos de la ley y por esperar la venida de un Mesías. ¿Qué es la Torá? La Torá básicamente es un texto en la que se encuentra la ley y el patrimonio del pueblo judío. Volviendo al tema, ¿qué es la diferencia de las otras religiones? Pues se diferencia porque el judaísmo no solo se considera como religión, sino también como una creencia, como una, como una cultura y una tradición. El judaísmo no exige a los no judíos unirse al pueblo judío, es decir, a su religión. ¿Qué fue el holocausto judío? El holocausto judío fue la persecución y asesinato de 6 millones de judíos por parte del gobierno nazi. Eso sucedió porque, pues, basado en la creencia que tenían los alemanes de creerse superiores a ellos y por esto decidieron asesinarlos. Sus creadores. Es difícil precisar exactamente el origen y el fundador del judaísmo, pero existen dos creadores teóricos. Abraham, que por eso es que se considera el judaísmo como una religión abrahámica. Y por otro lado está Moisés. Rituales del judaísmo. Los principales rituales del judaísmo son la circuncisión a los niños a los 8 días de haber nacido. El Sabbat, que significa sábado, que para ellos es un día sagrado dedicado exclusivamente al descanso y al reposo. En cuanto a tabúes alimenticios, se encuentra la carne de cerdo. Por otro lado está la ceremonia de iniciación de la adultez a los 13 años. En continuidad con lo anterior, la religión judaica es la más antigua de las tres religiones monoteístas, seguidas con el Islam y el cristianismo. Estas tres religiones se originaron en el Medio Oriente y son también llamadas la religión del libro o abrahámicas. Esta religión desciende a estas otras dos religiones y se basa en la Torá, o también llamado Pentateuco, que es uno de los libros del Antiguo Testamento. Según la Torá, esta historia se remonta hace más de 5.700 años en la Mesopotamia, a la orilla del río Éufrates, con la llegada de los primeros grandes imperios como el babilónico, en lo que hoy conocemos en los territorios de Siria o Irak. Hola, hoy vamos a hablar acerca de las guerras judías. Tenemos en estas guerras dos partes, el antisemitismo y las guerras judeo-romanas. Las guerras judeo-romanas se dividen en tres partes. Estas tres partes son, primeramente, la guerra que se dio a causa de que el Imperio Romano, al conquistar Jerusalén, tomó sus templos, metió ídolos y robó dinero. Esto levantó al pueblo judío y ellos se fueron a guerra. Desafortunadamente murieron muchos judíos. En la segunda parte de estas guerras judeo-romanas tenemos que este pueblo, siendo discriminado por el pueblo grecio, empezaron a levantarse porque este pueblo argumentaba que el pueblo del Imperio Parco estaba unido al pueblo judío, el cual era el más grande enemigo del Imperio Romano en aquel tiempo. Se levantaron nuevamente, pero desafortunadamente murieron muchos. Tenemos una tercera parte que se dio a causa de que el pueblo romano estaba sometiendo grandemente al pueblo judío. Lo estaba sometiéndole, impidiéndole desarrollar todas sus costumbres culturales, sea el Sabbat, sea la lectura del Corán, entre otros. Entonces se levantaron nuevamente, pero esto finalizó en unas muy desafortunadas consecuencias. El pueblo judío dejó de ir a Jerusalén, no se les permitió la entrada a Jerusalén, no podían leer el Corán y se les trató de erradicar totalmente su cultura y su religión. Tenemos por último el antisemitismo. El antisemitismo nace de la palabra semita, que es la forma en la que se categorizó al pueblo que existía en el sur de África. En el sur de África, así como los semitas, se le llamó a todo el pueblo judío, en general al pueblo judío. Esto generó un racismo que dividió a dos razas, los semitas y los arios. Se llamó arios a todas las personas del occidente, europeos, entre otros. Este racismo, además de la discriminación que se daba a través de muchos periódicos franceses, alemanes, entre otros, llevó a una práctica mucho más efectuada de modo discriminante ante este pueblo, lo que generó muchas muertes con el antisemitismo nazi.